Imagínate esto. Una actriz al borde de perder su carrera por enfrentarse a uno de los directores más poderosos de la industria, decide hablar. Lo que nadie esperaba era que, en lugar de ser olvidada por Hollywood, recibiría una oferta para protagonizar una de las películas más esperadas del año. Pasó de ser ignorada en el set a convertirse en la estrella de una superproducción mundial. ¿Cómo ocurrió algo tan inesperado? ¿Cómo una denuncia de racismo terminó cambiando por completo su destino? Te lo contaremos todo ahora mismo. Pero antes, si te gustan historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí te traemos los temas más polémicos y fascinantes del mundo del cine. Ahora sí, prepárate, porque esta historia no es lo que parece. Todo comenzó cuando la actriz, cuyo nombre se convirtió en tendencia en redes sociales, fue contratada para un papel secundario en una gran producción. No era la primera vez que trabajaba en la industria, pero este proyecto en particular tenía algo especial. Representaba la oportunidad de consolidarse en Hollywood, de mostrar su talento en una película con un director reconocido y un elenco de renombre. Sin embargo, lo que debía ser su gran salto al estrellato terminó convirtiéndose en una de las experiencias más frustrantes y humillantes de su carrera. Desde el primer día en el set, algo no estaba bien. Las instrucciones del director parecían ser diferentes cuando se dirigía a ella. Había comentarios sutiles, pequeñas decisiones que poco a poco hacían que su papel fuera menos relevante, casi como si quisieran que desapareciera de la historia sin que nadie se diera cuenta. La actriz intentó ignorarlo. Pensó que tal vez estaba imaginando cosas, que la presión del proyecto la hacía más sensible a ciertos detalles. Pero con cada día que pasaba, las actitudes del director se volvían más evidentes. Mientras otros actores recibían elogios, ella recibía críticas desproporcionadas. Sus escenas eran modificadas o eliminadas sin explicación. Y cuando intentaba preguntar por qué, las respuestas eran evasivas o incluso sarcásticas. Lo peor de todo era la sensación de aislamiento. Nadie parecía notar lo que estaba pasando, o si lo hacían, preferían quedarse en silencio. En la industria del cine, denunciar a un director poderoso es casi un suicidio profesional, pero para ella, seguir en silencio no era una opción. Después de semanas de soportar humillaciones, algo hizo que la situación llegara al límite. Durante la grabación de una escena crucial, el director la interrumpió en medio de su actuación, y delante de todo el equipo, hizo un comentario que dejó a todos en shock. No fue un insulto directo, pero el tono, la manera en que lo dijo, dejaba claro lo que realmente pensaba. La actriz sintió que la sangre le hervía. No podía seguir tolerando ese trato. No después de todo lo que había trabajado para llegar hasta allí. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su vida. Esa misma noche, publicó un mensaje en sus redes sociales denunciando todo lo que había vivido en el set. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, su publicación se hizo viral. Miles de personas comenzaron a compartir su historia, exigiendo respuestas. Al principio, hubo quienes intentaron desacreditarla. Decían que estaba exagerando, que era solo una actriz buscando atención. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Otros miembros del equipo de filmación comenzaron a hablar. No tardó mucho para que quedara claro que su historia no era un caso aislado. Actores, maquilladores, asistentes de producción, incluso guionistas comenzaron a compartir experiencias similares con el mismo director. Las redes sociales se llenaron de testimonios, y de un momento a otro, la atención no estaba solo en la actriz, sino en toda la industria. El escándalo creció a tal punto que la productora de la película tuvo que reaccionar. Primero intentaron minimizar el problema, diciendo que todo se había tratado de un malentendido. Pero cuando los medios de comunicación comenzaron a investigar, la situación se volvió insostenible. Había demasiadas pruebas, demasiadas personas dispuestas a hablar. Finalmente la decisión fue inevitable. El director fue apartado del proyecto, y por primera vez en su carrera, su reputación estaba en peligro. Pero, ¿y la actriz?
Muchos pensaban que su carrera había terminado. Después de todo, desafiar a alguien tan influyente en Hollywood no es algo que se haga sin consecuencias. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos sorprendidos. Mientras el director enfrentaba las consecuencias de sus acciones, la actriz comenzó a recibir mensajes de apoyo de algunas de las figuras más importantes de la industria. Actrices de renombre, directores premiados y escritores influyentes se unieron a la conversación. No solo la respaldaban, sino que también expresaban su deseo de trabajar con ella. Lo que había comenzado como un acto de valentía personal se estaba convirtiendo en un movimiento que cuestionaba todo un sistema. La actriz pasó de ser una víctima del racismo en el cine a una voz poderosa dentro de la industria. Pero la mayor sorpresa llegó cuando un estudio internacional de gran prestigio se puso en contacto con ella. No solo querían ofrecerle un papel en su próxima producción, sino que querían que fuera la protagonista, una oportunidad que nunca había tenido antes. La oferta era clara. Una película con un mensaje fuerte, con un equipo diverso y comprometido a hacer una diferencia en la industria. Era exactamente lo que ella siempre había soñado, pero jamás imaginó que llegaría de esta manera. Ahora, tenía en sus manos una decisión que no solo cambiaría su carrera, sino que también podría marcar un antes y un después en el cine. El camino hasta este punto no fue fácil, y las consecuencias de su denuncia aún se sentían en la industria. Mientras algunos celebraban el cambio, otros veían con recelo lo que estaba ocurriendo. Había quienes seguían defendiendo al director, asegurando que todo era una cacería de brujas. Pero la actriz ya no era la misma persona que había iniciado ese proyecto. Había descubierto su verdadero poder, y ahora tenía una plataforma más grande que nunca. Lo que pasó después es algo que pocos esperaban. Mientras ella se preparaba para su nueva película, una nueva ola de revelaciones sacudió la industria, y esta vez, no solo estaba en juego la carrera de un director, sino todo un sistema que durante años había protegido a los poderosos. Pero eso, te lo contaremos en el próximo capítulo. Cuando la actriz recibió la oferta para protagonizar la nueva película, su primera reacción no fue de emoción, sino de incredulidad. Después de todo lo que había pasado, después de ser silenciada, humillada y casi eliminada de un proyecto, ahora le ofrecían algo que pocas actrices en su posición llegaban a conseguir. La propuesta venía de un estudio internacional con una reputación impecable, conocido por producciones ambiciosas y mensajes poderosos. No era solo una película, era una historia que desafiaba el sistema, que ponía en el centro a personajes que normalmente quedaban relegados a los márgenes. Pero ¿podía confiar en esta oportunidad? ¿No sería solo una estrategia para limpiar la imagen de la industria después del escándalo? Las dudas se mezclaban con la emoción, pero había algo que ella tenía claro. Esta vez jugaría bajo sus propios términos. Antes de aceptar, decidió investigar cada detalle del proyecto. Quería asegurarse de que no era solo un movimiento publicitario para aprovechar su reciente fama en redes. Se reunió con los guionistas, revisó la historia y exigió transparencia total sobre la producción. Lo que encontró la sorprendió. No solo era una película con un mensaje real y relevante, sino que el equipo detrás del proyecto era diverso, comprometido y con una visión clara de lo que querían lograr. Era un guión poderoso, con una protagonista compleja y una trama que cuestionaba directamente las estructuras de poder en la industria del cine. Era la oportunidad perfecta. Pero antes de dar el sí definitivo, había algo más que debía enfrentar: su miedo a las represalias. Porque, aunque el director que la había humillado había sido apartado del proyecto anterior, no había desaparecido del mapa. Seguía teniendo conexiones, seguidores fieles dentro del medio, gente dispuesta a defenderlo y desacreditar a quien lo enfrentara. Y lo peor de todo, la industria tiene memoria, pero a veces prefiere olvidar lo que le incomoda. Muchas actrices que se habían atrevido a denunciar injusticias en el pasado terminaron relegadas, sin papeles importantes, ignoradas en los castings. Era un riesgo real,
Pero entonces, ocurrió algo que le dio la seguridad que necesitaba. Recibió una llamada inesperada. Del otro lado de la línea estaba una actriz legendaria, alguien que había pasado por situaciones similares décadas atrás. Con voz firme, le dijo: «No dejes que te silencien. Aprovecha esta oportunidad y haz la tuya». La diferencia entre las que sobreviven y las que desaparecen no es el talento, es la determinación. Esas palabras fueron la confirmación que necesitaba. No dejaría que el miedo definiera su destino. Esta vez, sería ella quien controlara la narrativa. El anuncio oficial de su participación en la película se hizo unos días después. La noticia explotó en medios y redes sociales. Algunos la celebraban, otros la criticaban, y un sector de la industria la veía con escepticismo. Pero lo que nadie podía negar era que había logrado lo impensable: transformar una historia de injusticia en una victoria. Y aunque la producción aún no había comenzado, el simple hecho de que ella estuviera en ese lugar ya era un cambio en sí mismo. Pero la historia no terminó ahí. Mientras ella se preparaba para el rodaje, una nueva ola de testimonios surgió en la industria. Otras actrices, técnicos y profesionales del cine comenzaron a compartir experiencias similares a las suyas. Se desató una conversación incómoda, una que muchos querían evitar. La actriz, ahora con una voz más fuerte que nunca, decidió no quedarse en silencio. No solo se enfocaría en su nuevo proyecto, sino que aprovecharía su plataforma para seguir visibilizando lo que otros querían esconder. El director caído en desgracia intentó contraatacar. A través de sus contactos en la prensa, filtró rumores, intentó desacreditarla, insinuó que todo había sido un montaje para impulsarse a sí misma. Pero esta vez, el poder estaba de su lado. Cada mentira que él lanzaba era desmontada con pruebas, con testimonios, con el apoyo de personas que ya no tenían miedo de hablar. Era una guerra de narrativas, y ella estaba ganando. Cuando finalmente llegó el primer día de rodaje de la nueva película, la sensación era completamente diferente. Esta vez, nadie la hacía sentir pequeña. Nadie intentaba minimizar su presencia. Caminó por el set con la confianza de alguien que había luchado para estar allí. Miró a su alrededor y vio un equipo que creía en la historia que estaban contando, un director que la respetaba, compañeros de reparto que la valoraban. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía. Sin embargo, lo que ella no sabía era que aún quedaban sorpresas por delante. La producción avanzaba con éxito, la expectativa en el público crecía, pero algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Algo que pondría a prueba todo lo que había logrado hasta ese momento. Pero, eso, te lo contaremos en la siguiente parte. La emoción del primer día de rodaje aún estaba fresca cuando comenzaron a surgir los primeros desafíos. La actriz sabía que estar en esa producción no significaba que todo sería fácil. Al contrario, con cada escena que grababa, sentía el peso de la expectativa sobre sus hombros. No solo era una oportunidad de oro para su carrera, sino también una prueba de fuego. ¿Podría realmente demostrar que merecía estar ahí? ¿Sería capaz de entregar una actuación que no solo hiciera justicia a la historia, sino que también callara a quienes la criticaban? El set estaba lleno de energía, pero también de tensión. Cada mirada, cada comentario, cada interacción podía ser interpretada de 1000 formas. Sabía que tenía aliados, pero también sabía que había quienes esperaban verla fracasar. Uno de los primeros conflictos surgió cuando decidió hacer cambios en algunas líneas de su personaje. Para ella, no se trataba de simple ego o capricho, sino de autenticidad. Conocía la historia que estaban contando, entendía las emociones de su personaje, y quería asegurarse de que cada palabra reflejara la realidad de la experiencia que estaban representando. Sin embargo, algunos miembros de la producción no lo vieron con buenos ojos. Un par de productores comenzaron a cuestionar su nivel de involucramiento. «Deberías confiar en el guión», le dijeron con sonrisas forzadas, como si estuvieran intentando recordarle cuál era su lugar. Pero ella no estaba dispuesta a retroceder. Esta vez, su voz contaba. Para su sorpresa, el director la apoyó.
A diferencia de lo que había vivido en el pasado, esta vez no fue ridiculizada ni ignorada. Si sientes que algo no funciona, hablemos, le dijo en privado. Fue un momento revelador. Después de tanto tiempo luchando por ser escuchada, finalmente, estaba en un espacio donde su opinión importaba. Pero eso no significaba que todos estuvieran de acuerdo. Entre bastidores, comenzaron los murmullos. Algunos actores y miembros del equipo comentaban en voz baja que ella se estaba aprovechando de la situación, o que estaba intentando reescribir la película para lucirse más. La presión era real, y cada día en el set se sentía como una batalla silenciosa. La noticia de sus cambios en el guión llegó a la prensa. De repente, las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Algunos la aplaudían por su valentía y compromiso con la historia, mientras que otros la acusaban de ser difícil de trabajar. Fue un golpe duro. No importaba cuán profesional fuera, no importaba que su intención fuera mejorar la historia. Siempre habría quienes la quisieran ver como un problema. Pero en lugar de dejarse llevar por la frustración, usó esa negatividad como combustible. No iba a ceder. No ahora. Cada día de rodaje era una prueba de resistencia. A veces, sentía que el ambiente se volvía más tenso a medida que avanzaba la producción. Sabía que no podía permitir que los rumores la afectaran, pero había noches en las que el cansancio y la duda la alcanzaban. ¿Valía la pena todo esto? ¿Había cometido un error al aceptar este proyecto? Pero entonces, recordaba por qué estaba ahí. Recordaba todas las veces que había sido ignorada, todas las oportunidades que le habían negado. No, no se rendiría. No después de haber llegado tan lejos. En medio de la tensión, encontró aliados inesperados. Algunos compañeros de reparto, impresionados por su entrega y determinación, comenzaron a apoyarla abiertamente. «Eres la protagonista por una razón», le dijo uno de ellos después de una escena particularmente difícil. Poco a poco, el ambiente en el set comenzó a cambiar. Aunque todavía había quienes la criticaban, también estaban aquellos que la respetaban, y eso significaba más de lo que ella imaginaba. Pero mientras se concentraba en su trabajo, algo sucedía fuera del set. En las sombras, alguien movía piezas en su contra. No lo supo de inmediato, pero las señales comenzaron a aparecer poco a poco. Comentarios extraños en entrevistas, filtraciones de información interna, rumores que aparecían en medios sensacionalistas. Algo estaba pasando, y ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Cuando finalmente descubrió lo que ocurría, fue como recibir un golpe en el estómago. Su antiguo director, el mismo que había sido denunciado por su comportamiento racista, estaba intentando sabotear su nuevo proyecto. Usando sus conexiones en la industria, comenzó a difundir historias falsas sobre su mala actitud en el Pony Momento set, intentando pintarla como una actriz problemática. Y lo peor de todo, algunos medios estaban dispuestos a amplificar esa narrativa sin cuestionarla. Era un juego sucio, pero uno que ella conocía demasiado bien. En lugar de entrar en pánico, tomó una decisión. No se quedaría de brazos cruzados. Si su exdirector quería jugar a destruir su reputación, ella respondería con hechos. Su mejor defensa sería su trabajo. Si había algo que no podían negar, era su talento y su compromiso con la historia que estaban contando. Pero, ¿sería suficiente para detener los ataques? ¿O su pasado seguiría persiguiéndola, amenazando con derrumbar todo lo que había construido? Lo que sucedió después nadie lo vio venir, y lo que estaba a punto de enfrentar pondría a prueba no solo su carrera, sino también su resistencia emocional. Pero esa es una historia que te contaremos en la siguiente parte. El impacto de los rumores comenzó a sentirse en cada rincón de la producción. No era solo una cuestión de percepción pública. Dentro del propio equipo, las dudas comenzaban a germinar. Algunos miembros del reparto y del equipo técnico, que antes la veían con admiración, ahora la miraban con escepticismo. No necesitaban decirlo en voz alta. Ella lo sentía en el aire, en los silencios prolongados,
en las conversaciones que se detenían abruptamente cuando pasaba. Era la misma estrategia de siempre: aislarla, hacerla dudar de sí misma, convertirla en la villana de una historia que ni siquiera había escrito. Pero esta vez no iba a permitir que la destruyeran. Las reuniones con la prensa, que al principio eran un espacio para hablar sobre la producción, se convirtieron en una trampa. Los periodistas dejaban de lado las preguntas sobre su personaje y el guión para enfocarse en los rumores. Se dice que tienes problemas con el equipo. ¿Es cierto que estás exigiendo cambios constantes en el guión? Algunos insiders afirman que eres difícil de trabajar. ¿Qué tienes que decir al respecto? No importaba cuánto se esforzara en responder con profesionalismo, siempre encontraban la forma de tergiversar sus palabras. Los titulares no hablaban de su talento ni de su compromiso con la historia, solo reforzaban la narrativa de que era problemática. A pesar de todo, se negaba a caer en el juego. Su mejor arma era su trabajo. Cada día en el set, cada escena que grababa, era una oportunidad para demostrar que estaba ahí por mérito propio. Y lo hacía con determinación, incluso cuando el ambiente se volvía hostil. Sabía que la historia que estaban contando importaba, que muchas personas se verían reflejadas en su personaje, que esta era su oportunidad para cambiar la narrativa no solo sobre ella, sino sobre todas las actrices negras que habían sido ignoradas o subestimadas en la industria. Pero entonces, ocurrió algo que la tomó por sorpresa. Uno de los productores principales, que hasta ese momento había sido un apoyo clave, comenzó a distanciarse. Su actitud cambió de la noche a la mañana. Las conversaciones que antes eran cordiales ahora eran frías y breves. Los correos y mensajes que antes respondía en minutos, ahora tardaban días en ser atendidos. Algo estaba pasando, y ella podía sentirlo. La pregunta era, ¿hasta qué punto los rumores estaban afectando la producción? La respuesta llegó cuando la llamaron a una reunión de emergencia con los ejecutivos del estudio. No estaba segura de qué esperar, pero cuando entró en la sala y vio las caras tensas de los presentes, supo que no eran buenas noticias. Uno de los directivos tomó la palabra y fue directo al punto. Hay preocupaciones sobre el impacto que los rumores están teniendo en la película. No lo decían abiertamente, pero el mensaje era claro. Su presencia estaba empezando a ser vista como un riesgo. No importaba que los rumores fueran falsos, lo que importaba era la percepción que habían creado. Por primera vez, sintió el miedo real de perderlo todo. No porque dudara de su talento, sino porque entendía cómo funcionaba la industria. Las productoras no querían controversia, querían seguridad. Y si el escándalo crecía, lo más fácil para ellos sería apartarla del proyecto. Su exdirector lo sabía, por eso había lanzado esos ataques. No necesitaba pruebas, solo sembrar la duda. Y ahora, esa duda estaba dando frutos. La reunión terminó con un mensaje ambiguo. Debemos evaluar la situación y encontrar la mejor forma de proteger la producción. Era un ultimátum disfrazado. La advertencia estaba ahí, incluso si no la decían en voz alta. Tenía dos opciones: esperar a que tomaran una decisión sobre su futuro en la película, o adelantarse y tomar el control de la narrativa. Y sabía que si quería sobrevivir en esta industria, la segunda opción era la única posible. Esa noche, en lugar de quedarse paralizada por el miedo, decidió actuar. Se reunió con su equipo de representación, analizó cada detalle de los rumores, revisó cada artículo publicado. No podía simplemente negarlo todo. Tenía que hacer algo más grande, algo que cambiara por completo la conversación. Y entonces, tuvo una idea. Si la prensa quería una historia sobre ella, se las daría. Pero sería su historia, contada en sus propios términos. Lo que hizo después dejó a todos sin palabras. En una industria donde las celebridades solían guardar silencio ante la polémica, ella hizo exactamente lo contrario. En un movimiento arriesgado, decidió dar una entrevista exclusiva a uno de los medios más importantes del mundo. No para
defenderse, sino para exponer la verdad. Reveló los ataques sistemáticos que había sufrido, la forma en que las mujeres negras en la industria eran constantemente deslegitimadas, la manipulación que ocurría tras bambalinas. No era solo su historia, era la historia de muchas. Su testimonio se volvió viral en cuestión de horas, pero lo que nadie esperaba era la reacción del público. En lugar de rechazarla, la apoyaron. Personas dentro y fuera de la industria comenzaron a compartir experiencias similares, a señalar la hipocresía de la prensa, a exigir cambios. Lo que comenzó como un intento de destruir su carrera, terminó por convertirla en la voz de un movimiento más grande de lo que nadie imaginaba. Pero este era solo el comienzo. Lo que vendría, después cambiaría su vida para siempre. El impacto de su entrevista fue inmediato y avasallador. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y debates. El apoyo que recibió no solo vino de su público habitual, sino también de colegas de la industria, activistas y periodistas que comenzaron a cuestionar la forma en que el racismo sistémico operaba en el mundo del entretenimiento. Su valentía al hablar no pasó desapercibida, y aunque muchos la aplaudieron, también hubo quienes la criticaron, acusándola de victimizarse o de intentar sabotear la producción. Sin embargo, ella ya estaba preparada para eso. Sabía que cada palabra que dijera sería examinada, distorsionada y utilizada en su contra, pero aún así, estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. El estudio, por su parte, se encontraba en una encrucijada. La controversia ya no podía ser ignorada, y la presión mediática aumentaba. Mientras algunos ejecutivos consideraban que lo mejor era distanciarse de la actriz para evitar más conflictos, otros comprendían que su despido podría generar una reacción aún peor. La industria estaba cambiando, y en una era donde las voces de las minorías comenzaban a tener más poder que nunca, tomar la decisión equivocada podría resultar catastrófico para la imagen del estudio. En los pasillos de la producción, los murmullos se intensificaban. Nadie sabía qué pasaría a continuación. El director que inició toda esta controversia no tardó en reaccionar. En un intento desesperado por recuperar el control de la narrativa, dio una entrevista en la que negó todas las acusaciones y se presentó como la verdadera víctima de la situación. Alegó que la actriz lo había difamado con el único propósito de llamar la atención y promocionar su carrera. Sin embargo, su discurso no convenció a la mayoría. La evidencia en su contra era demasiado abrumadora. Declaraciones de excolaboradores, testimonios anónimos de otros actores que habían trabajado con él, e incluso filtraciones de correos electrónicos en los que quedaba en evidencia su comportamiento racista y autoritario. La presión sobre el estudio alcanzó un punto crítico. Los principales medios de comunicación exigían una respuesta oficial, y el público pedía medidas concretas. No bastaba con declaraciones genéricas sobre la diversidad y la inclusión. La gente quería acciones reales. En respuesta, los ejecutivos convocaron a una reunión de emergencia con la actriz y su equipo. Sabían que cualquier decisión que tomaran sería histórica. Si la apoyaban, demostrarían que la industria estaba evolucionando, pero si la dejaban de lado, confirmarían lo que muchos ya sospechaban, que el poder seguía estando en manos de quienes protegían el statu quo. Durante la reunión, la actriz no se mostró como una víctima, sino como una profesional que exigía respeto. Explicó cómo el racismo en la industria no solo afectaba su carrera, sino la de muchas otras mujeres negras que nunca tenían la oportunidad de ser escuchadas. Insistió en que no buscaba venganza, sino justicia. No quería que la historia se tratara únicamente de su conflicto con el director, sino de algo mucho más grande: la necesidad de un cambio real en el cine y la televisión. Su postura firme y su elocuencia hicieron que varios ejecutivos reconsideraran su posición. Tras días de deliberación, el estudio tomó una decisión que sorprendió a todos. No solo respaldaron a la actriz, sino que también anunciaron públicamente que el director quedaba fuera de la producción. Era un movimiento sin precedentes. En el pasado,
Los estudios habían protegido a figuras problemáticas incluso ante acusaciones graves, pero esta vez, el escándalo era demasiado grande como para ser ignorado. No podían arriesgarse a perder la confianza del público ni a enfrentarse a boicots masivos. La noticia recorrió el mundo y marcó un antes y un después en la industria, pero el giro más inesperado estaba por venir. Poco después de la destitución del director, el estudio hizo otro anuncio impactante. La actriz no solo continuaría en la película, sino que ahora asumiría un rol aún más importante dentro de la producción. Le ofrecieron convertirse en productora ejecutiva, dándole mayor control creativo sobre la historia y el desarrollo de su personaje. Esto era algo que pocas actrices negras habían logrado en Hollywood, y su nombramiento envió un mensaje contundente a toda la industria. Ya no era solo una intérprete, sino una líder que tenía el poder de tomar decisiones sobre cómo se contaban las historias. La noticia la tomó por sorpresa, pero no dudó en aceptar el desafío. Sabía que esta era su oportunidad de demostrar que no solo era una talentosa actriz, sino también una visionaria capaz de transformar el cine desde dentro. Sin embargo, también entendía que este nuevo rol venía con una gran responsabilidad. Ahora tendría que enfrentarse a retos aún mayores, desde la presión mediática hasta las complejas negociaciones con el estudio. Su lucha no había terminado, pero había dado un paso gigantesco hacia algo más grande. Mientras la noticia se esparcía, el impacto en la industria se hacía cada vez más evidente. Otras actrices y actores de minorías comenzaron a compartir sus propias experiencias, denunciando prácticas discriminatorias y exigiendo mayor representación en proyectos de alto nivel. Lo que comenzó como una denuncia aislada, ahora se había convertido en un verdadero movimiento que estaba redefiniendo las reglas del juego. Productoras independientes, plataformas de streaming y grandes estudios empezaban a replantearse sus estructuras de poder y a buscar formas de ser más inclusivos. Pero aunque el futuro parecía prometedor, la actriz sabía que su camino apenas estaba comenzando. Lo que había logrado hasta ahora era solo el principio de una transformación mucho más profunda. Aún quedaban muchas barreras por derribar y muchas historias por contar. La pregunta no era si la industria cambiaría, sino cuánto tiempo tardaría en hacerlo. Y lo más importante, ¿estaba ella preparada para lo que vendría después? El anuncio de su nuevo papel como productora ejecutiva no solo sacudió a la industria, sino que también cambió radicalmente su posición dentro del proyecto. Ahora, ella tenía voz y voto en las decisiones creativas, algo que pocas veces se le había concedido a una actriz negra en una gran producción. Pero con este nuevo poder también llegó una ola de resistencia interna. Algunos miembros del equipo, acostumbrados a un sistema donde las decisiones eran tomadas por un grupo selecto de hombres blancos, no veían con buenos ojos su ascenso. Surgieron rumores sobre su falta de experiencia, sobre cómo su inclusión en la producción no era más que una estrategia para limpiar la imagen del estudio. Sin embargo, ella estaba determinada a demostrar que su presencia allí era legítima. Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue la reestructuración del guión. Aunque la historia original ya estaba definida, ella sabía que ciertos aspectos necesitaban ser revisados. Había estereotipos arraigados en la narrativa, personajes que parecían escritos desde una perspectiva sesgada y diálogos que no reflejaban la realidad de la comunidad que ella representaba. Con su nuevo cargo, tenía la autoridad para exigir cambios, pero cada sugerencia que hacía se encontraba con resistencia por parte de los escritores originales. No fue un proceso fácil, pero su visión era clara. Quería que esta película fuera un ejemplo de representación auténtica, no una repetición de los errores del pasado. Las reuniones de producción se convirtieron en verdaderas batallas. Cada decisión, desde el elenco hasta el diseño de vestuario, pasaba por un filtro más riguroso. Su presencia en la sala de juntas incomodaba a más de uno, pero ella no se dejaba intimidar. Sabía que, si cedía ante la presión, todo lo que había logrado hasta ahora sería en vano. Mientras tanto, la prensa seguía de cerca cada movimiento del proyecto. Los titulares especulaban sobre si realmente tenía la capacidad para desempeñar
este nuevo rol o si terminaría siendo una pieza decorativa dentro de la producción. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando decidió intervenir en la elección del director, que reemplazaría al anterior. El estudio tenía en mente a un cineasta reconocido, con una larga trayectoria en Hollywood, pero ella insistió en que el nuevo director debía ser alguien que entendiera la importancia de la representación y la diversidad en la industria. Quería una mirada fresca, alguien con sensibilidad para contar historias desde una perspectiva realista y no condescendiente. La propuesta generó fricción entre los ejecutivos, pero su insistencia terminó dando frutos. Finalmente, lograron contratar a una directora emergente, una mujer negra con una visión innovadora y un compromiso inquebrantable con la autenticidad de la historia. A medida que las semanas pasaban, ella se involucraba en cada aspecto de la producción. No solo se dedicaba a su papel como actriz, sino que también trabajaba codo a codo con el equipo creativo. Supervisaba los ensayos, daba su opinión sobre la cinematografía y colaboraba en la edición del guión. Todo esto implicaba un nivel de trabajo agotador, pero para ella cada esfuerzo valía la pena. La película ya no era solo un proyecto más, sino una declaración de principios, un símbolo de que las cosas estaban cambiando dentro de la industria. Pero el proceso no estuvo exento de obstáculos. Hubo momentos en los que sintió que la estaban aislando deliberadamente de ciertas decisiones clave. Algunos ejecutivos intentaron minimizar su participación, argumentando que su inexperiencia podría poner en riesgo la producción. Hubo discusiones intensas, enfrentamientos directos en los que tuvo que recordarle a todos por qué estaba allí. No era un capricho ni una cuestión de imagen pública. Se trataba de abrir caminos para quienes vendrían después de ella, y no iba a permitir que la silenciaran. El rodaje finalmente comenzó, y con él, una nueva ola de desafíos. Como actriz tenía que concentrarse en su papel, pero como productora ejecutiva, también debía asegurarse de que cada aspecto de la filmación se desarrollara de acuerdo con la visión que habían trabajado. Esto significaba largas jornadas en el set, revisiones constantes de material y discusiones interminables con los responsables de cada departamento. La presión era inmensa, pero ella estaba acostumbrada a lidiar con situaciones adversas. Lo que no esperaba era que, en medio del proceso, empezaran a surgir nuevos intentos de sabotaje. Pequeñas decisiones, aparentemente insignificantes, comenzaban a alterar el curso del proyecto. Cambios en las locaciones sin previo aviso, retrasos en la entrega de vestuario, modificaciones en el guión que no habían sido aprobadas. Todo parecía diseñado para generar caos y poner en duda su capacidad de liderazgo. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por la frustración, utilizó estos ataques como combustible. Cada obstáculo era una oportunidad para reafirmar su compromiso con la película y demostrar que no había llegado hasta ahí por casualidad. El apoyo del elenco y del nuevo equipo de producción fue clave para mantener la película en marcha. Muchos de sus compañeros de reparto se convirtieron en aliados fundamentales, respaldando sus decisiones y ayudando a contrarrestar las estrategias de quienes intentaban desestabilizar el proyecto. Lo que al principio parecía un esfuerzo solitario, poco a poco se transformó en un movimiento colectivo. La energía en el set era diferente. No se trataba solo de hacer una película, sino de enviar un mensaje claro. La industria debía evolucionar, y ellos estaban dispuestos a ser parte de ese cambio. Mientras el rodaje avanzaba, ella no podía evitar preguntarse cuál sería el verdadero impacto de esta producción. Sabía que la batalla no terminaba con el estreno de la película. La conversación sobre representación y diversidad en el cine apenas comenzaba, y su historia se había convertido en un punto de referencia para futuras generaciones de artistas. Pero la pregunta seguía latente. ¿Estarían realmente preparados para enfrentar la reacción de la industria cuando la película saliera a la luz? Con el rodaje en pleno desarrollo, comenzaron a surgir señales de que la industria estaba dividida con respecto al proyecto. Mientras algunos sectores apoyaban abiertamente la película, destacando su importancia como un paso hacia una representación más equitativa,
Otros no ocultaban su escepticismo. Los rumores sobre conflictos internos en la producción se filtraban a los medios, y ciertos críticos cuestionaban si realmente la película lograría cumplir con sus expectativas. Para ella esto no era nada nuevo. Desde el principio sabía que enfrentaría resistencia, pero lo que no esperaba era el nivel de hostilidad que estaba por venir. La controversia escaló cuando un grupo de productores asociados, que inicialmente había dado su respaldo al proyecto, comenzó a distanciarse. Alegaban que la dirección de la película se había desviado de su concepto original y que la insistencia en corregir errores de representación estaba afectando la esencia de la historia. Era evidente que, en realidad, lo que les incomodaba era el cambio en la dinámica de poder dentro de la producción. No podían aceptar que una actriz negra ahora tuviera el control sobre decisiones creativas que antes estaban reservadas para ellos. A pesar de la presión, ella se mantuvo firme. Cada día en el set era una prueba de resistencia, pero también una oportunidad para demostrar que esta película no era un simple acto simbólico. No se trataba solo de diversidad en la pantalla, sino de un cambio estructural en la industria. Y aunque algunos intentaban desacreditar el proyecto, otros empezaban a verlo como un símbolo de transformación. La película dejó de ser solo una historia para convertirse en un movimiento que representaba algo mucho más grande. Pero el verdadero golpe llegó cuando recibió una amenaza anónima. Un mensaje directo, claro y lleno de resentimiento. No, era la primera vez que enfrentaba racismo en la industria, pero nunca antes alguien se había atrevido a ser tan explícito. Las palabras eran un recordatorio de que, aunque estaba logrando avances, todavía había quienes se aferraban desesperadamente al viejo sistema. Sin embargo, en lugar de intimidarse, utilizó la situación como una señal de que estaba en el camino correcto. Si su presencia incomodaba a ciertas personas, significaba que realmente estaba generando un impacto. El equipo de seguridad del estudio tuvo que intervenir. Se incrementaron las medidas de protección en el set y en su vida personal. Aunque muchos, dentro de la producción, la apoyaban, había un aire de tensión constante. Se hizo evidente que lo que estaba en juego iba más allá de una película. Era una lucha por el futuro del cine y la posibilidad de que las nuevas generaciones encontraran un espacio donde pudieran contar sus historias sin barreras impuestas por la discriminación. Mientras tanto, en redes sociales, el debate se intensificaba. Algunas figuras influyentes del cine salieron en su defensa, argumentando que su papel dentro de la producción era crucial para avanzar hacia una industria más inclusiva. Otros, sin embargo, insistían en que su ascenso era el resultado de una cultura de corrección política exagerada. En cada entrevista ella tenía que responder las mismas preguntas. ¿Se sentía capacitada para liderar un proyecto de esta magnitud? ¿Era realmente la persona indicada para transformar el rumbo de la producción? Y cada vez, su respuesta era la misma. Si no lo hacía ella, entonces, ¿quién lo haría? A medida que el estreno de la película se acercaba, el estudio se dio cuenta de que tenía una decisión que tomar. Podían tratar de controlar la narrativa, minimizando el conflicto para evitar dañar la reputación de la compañía, o podían enfrentar la situación de frente y reconocer que esta película representaba algo más que entretenimiento. Contra todo pronóstico, optaron por la segunda opción. Decidieron convertir la controversia en un punto de discusión global y utilizar la película como un ejemplo de cambio dentro de la industria. El giro inesperado fue que, al tomar esta postura, la película se convirtió en uno de los estrenos más esperados del año. Lo que comenzó como un proyecto lleno de incertidumbre ahora era el centro de atención. La narrativa había cambiado. Ya no era solo la historia de una actriz que denunció a un director, sino la historia de una mujer que desafió las estructuras de poder de Hollywood y logró cambiar el rumbo de una producción a nivel mundial. Pero aún quedaba una última prueba. Aunque la industria ahora miraba con atención lo que estaba sucediendo, el verdadero juicio vendría del público. Ellos serían los que decidirían si realmente este esfuerzo valió la pena,
si la historia que estaban contando resonaría en la audiencia o si, después de todo, los detractores tenían razón. Para ella, el camino había sido difícil, pero sabía que esto no era el final. La lucha por representación no terminaba con una película, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Ahora, con el estreno a la vuelta de la esquina, quedaba una última pregunta. ¿Estaba el mundo realmente preparado para una historia que no solo entretenía, sino que también desafiaba la manera en que el cine había sido contado hasta ahora? El estreno de la película se convirtió en un evento de dimensiones inesperadas. Lo que al principio parecía una producción rodeada de polémica, ahora era el centro de un fenómeno mediático que trascendía la industria cinematográfica. Las redes sociales ardían con debates apasionados. Mientras algunos celebraban la película como un símbolo de cambio, otros insistían en que todo era un intento forzado de corregir el pasado. Pero lo cierto era que la atención del mundo estaba puesta en ese estreno, y la pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Sería realmente una obra capaz de marcar una nueva era en el cine? Desde el momento en que las luces de la sala se apagaron y la película comenzó, quedó claro que esta no era una historia común. La narrativa era poderosa, los personajes complejos y la dirección impecable. No había espacio para la mediocridad. Cada escena reflejaba la lucha detrás de las cámaras, la batalla por contar una historia sin los filtros de una industria que, durante décadas, había decidido qué voces podían ser escuchadas y cuáles debían permanecer en silencio. La audiencia en su mayoría quedó impactada, pero la verdadera prueba vendría después de los créditos. Al finalizar la proyección, el silencio en la sala fue más elocuente que cualquier aplauso. Durante unos segundos, nadie se movió. Era como si todos estuvieran procesando lo que acababan de ver. Luego, el estallido de ovaciones llenó el teatro. De pie, los asistentes aplaudían con una intensidad que dejaba claro que la película había dejado una marca. Pero más allá del espectáculo, lo que realmente importaba era lo que vendría después. ¿Cómo reaccionaría la crítica? ¿Cómo respondería la industria ante el éxito de un proyecto que muchos intentaron frenar? En cuestión de horas, las primeras reseñas comenzaron a circular. Las más influyentes publicaciones especializadas no tardaron en reconocer la fuerza del filme. Se hablaba de una interpretación magistral, de una dirección audaz y de una historia que no solo desafiaba el status quo, sino que también ofrecía una visión cinematográfica innovadora. Pero junto con los elogios, también llegaron los ataques. Algunas voces conservadoras criticaban la película por lo que consideraban un mensaje demasiado político. Intentaban reducir su impacto alegando que el verdadero cine no debía estar ligado a debates sociales. Ella, sin embargo, no estaba interesada en complacer a todos. Su trabajo no consistía en hacer una película que encajara en los moldes preexistentes, sino en romperlos. No había llegado hasta ese punto para suavizar su mensaje o para hacer concesiones a quienes se sentían amenazados por el cambio. Y, mientras algunos se esforzaban en minimizar su logro, la realidad era innegable. La película era un éxito rotundo. Las cifras en taquilla superaron las expectativas, y en cuestión de días, se convirtió en un referente de discusión global. El impacto de la película no se limitó a las salas de cine. En entrevistas y foros de debate, se hablaba de cómo esta producción marcaba un antes y un después, en la forma en que Hollywood manejaba la representación. Surgieron nuevas voces dentro de la industria, que, inspiradas por lo ocurrido, comenzaron a cuestionar los sistemas que habían mantenido las oportunidades limitadas para ciertos grupos. Actores, directores y guionistas que antes temían represalias ahora se sentían respaldados para exigir un trato más justo. Pero junto con la admiración también vino la presión. El éxito del filme la convirtió en un blanco aún mayor. Aquellos que habían intentado detenerla desde el principio, ahora buscaban desacreditarla de otras maneras. Se revisaron detalles de su pasado, se difundieron rumores sobre supuestos conflictos en el set y se intentó pintar su ascenso como el resultado de una tendencia pasajera. Sin embargo,
Los intentos por menospreciar su logro solo sirvieron para reforzar la conversación sobre lo necesario, que era seguir desafiando el sistema. A pesar del peso de la atención mediática, ella no dejó que el ruido externo la desviara de su propósito. Sabía que esta película no era el final de su camino, sino apenas el comienzo. En cada entrevista, en cada aparición pública, su mensaje era el mismo. La industria del cine debía cambiar, no por presión externa, sino porque era lo correcto. Y si esta película había sido la chispa que encendió la discusión, entonces su misión estaba cumplida. Pero el desafío más grande estaba por llegar. Aunque la película ya era un fenómeno cultural, aún quedaba una prueba que definiría su impacto real: la temporada de premios. ¿Sería reconocida por la Academia como una obra maestra, o sería ignorada por los mismos sectores que habían intentado silenciarla desde el inicio? La respuesta a esa pregunta aún estaba por escribirse, pero una cosa era segura: ella no permitiría que su voz fuera callada otra vez. Ahora, con el mundo entero observando, quedaba por ver si la industria estaba realmente lista para aceptar que la representación en el cine no era un favor, sino una necesidad. La historia estaba lejos de terminar. La temporada de premios comenzó con una mezcla de expectativas y tensión. Desde el primer momento, la película se convirtió en una de las favoritas del público, pero la pregunta que rondaba en todas partes era si la industria estaría dispuesta a reconocer un proyecto que había expuesto sus fallas de manera tan directa. Las nominaciones comenzaron a anunciarse y, una tras otra, la película aparecía en las categorías más importantes: mejor dirección, mejor actriz, mejor guión original. Era evidente que no podían ignorar su impacto. Sin embargo, la verdadera prueba vendría en la noche de las premiaciones. La alfombra roja se convirtió en un escenario de confrontación sutil. Mientras algunos rostros de la industria la elogiaban abiertamente, otros evitaban mencionar su nombre. Había quienes veían en ella un símbolo de cambio necesario, pero también quienes la consideraban una amenaza para el statu quo. Las entrevistas previas al evento estaban cargadas de preguntas con dobles intenciones. Le preguntaban cómo se sentía al ser la cara de la diversidad en Hollywood, como si su talento no fuera suficiente para justificar su éxito. Pero ella se mantuvo firme, sin dejar que la retórica condescendiente la desviara de su propósito. Cuando la ceremonia comenzó, la tensión era palpable. Uno a uno los presentadores subían al escenario para anunciar a los ganadores. En algunas categorías, la película triunfó con facilidad, consolidándose como una de las más premiadas de la noche. Pero en las categorías más prestigiosas, la incertidumbre aumentaba. Mejor dirección fue para un nombre ya establecido en la industria, alguien que no representaba una amenaza para el sistema. Mejor guión original, aunque fue elogiado, terminó en manos de una producción más tradicional. Cada decisión parecía calculada, como si la Academia quisiera reconocer la película sin darle demasiado poder. Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche: el premio a Mejor Actriz. Las cámaras enfocaron su rostro mientras el sobre era abierto. El presentador leyó el nombre y por un breve instante hubo un silencio en la sala. Luego, el aplauso estalló. Lo había logrado. Se convirtió en la primera actriz negra en décadas en ganar el premio en esa categoría. Un hito que quedaría marcado en la historia del cine. Subió al escenario con pasos firmes, sin apresurarse, sabiendo que ese momento no era solo suyo, sino de todos aquellos que habían sido ignorados antes que ella. Su discurso fue breve, pero contundente. No habló de venganza ni de resentimiento. En lugar de eso, agradeció a quienes habían creído en ella, a quienes habían luchado antes para que esa noche fuera posible, pero también dejó claro que el camino estaba lejos de terminar. Este premio no es solo para mí. Es un recordatorio de que las historias que antes eran silenciadas merecen ser contadas, dijo con una voz firme, que resonó en cada rincón de la sala. La ovación fue instantánea, pero más allá del reconocimiento,
Lo que importaba era lo que vendría después. Tras la ceremonia, su nombre dominó los titulares. La imagen de ella sosteniendo el premio se volvió viral, acompañada de mensajes de apoyo y celebración. Sin embargo, no faltaron las voces críticas. Algunos intentaron restarle mérito, alegando que su victoria había sido un acto político, más que un reconocimiento genuino a su talento. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde se discutía no solo su premio, sino el significado más profundo de su victoria. Pero ella no dejó que eso la afectara. Sabía que con cada crítica se fortalecía la conversación sobre la necesidad de un cambio en la industria. Las oportunidades comenzaron a multiplicarse. Directores de renombre querían trabajar con ella. Productoras que antes ignoraban su talento, ahora la buscaban con propuestas ambiciosas. Pero ella no tenía prisa por aceptar cualquier papel. Su objetivo no era simplemente ser parte del sistema, sino transformarlo desde adentro. Rechazó proyectos que no alineaban con su visión, y en cambio, comenzó a desarrollar sus propias historias, aquellas que siempre habían sido descartadas por no encajar en los moldes tradicionales de Hollywood. Con el éxito, vinieron también los desafíos. La presión de ser un símbolo del cambio significaba que cada decisión suya era analizada minuciosamente. Cualquier paso en falso sería utilizado en su contra, pero en lugar de verlo como un peso, ella lo usó como motivación. No había llegado hasta allí para conformarse con un solo triunfo. Sabía que su victoria en los premios no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa, una en la que su voz tendría más poder que nunca. El cine había cambiado con su llegada, pero la pregunta que todos se hacían ahora era, ¿qué haría con ese poder? Con cada nuevo proyecto que aceptaba, con cada historia que decidía contar, ella moldeaba el futuro de la industria. Y mientras, algunos esperaban que su éxito fuera solo una moda pasajera, ella tenía claro que estaba allí para quedarse. Su legado apenas comenzaba a escribirse. Sin embargo, un nuevo giro inesperado estaba por venir, algo que pondría a prueba no solo su talento, sino su resistencia ante un sistema que, a pesar de su aparente apertura, aún tenía muchas sombras ocultas. Lo que sucedería después cambiaría su carrera de una manera que nadie podría haber anticipado. El reconocimiento internacional que había alcanzado no solo la convirtió en una figura de referencia en la industria del cine, sino también en un blanco para aquellos que aún se resistían al cambio. A pesar de sus logros, seguía existiendo una franja del sector que veía su éxito como una amenaza, y no como una evolución natural. Las ofertas de trabajo seguían llegando, pero con ellas también surgían nuevas dificultades. De repente, cualquier error que cometiera se magnificaba. Cualquier declaración suya era diseccionada con lupa y distorsionada para alimentar titulares sensacionalistas. La presión era inmensa, pero ella estaba decidida a no retroceder. Uno de los mayores desafíos llegó cuando le ofrecieron protagonizar una de las producciones más ambiciosas del año. Se trataba de una película con un elenco de primer nivel y un director visionario. Pero había un problema. El guión perpetuaba los mismos estereotipos contra los que había luchado toda su carrera. El papel que le ofrecían era el de una mujer, negra en una historia de sufrimiento y superación. Un arco narrativo que, aunque inspirador, parecía diseñado solo para encajar en una fórmula conveniente para Hollywood. Ella quería algo más. No estaba dispuesta a aceptar papeles que simplemente reforzaran la visión limitada que la industria tenía sobre los actores negros. Decidió rechazar el proyecto, lo que generó una reacción inmediata. Algunos la llamaron ingrata, argumentando que cualquier actriz mataría por esa oportunidad. Otros insinuaron que se estaba volviendo demasiado difícil de trabajar, una etiqueta que a menudo se le coloca a las mujeres en la industria cuando deciden tomar el control de su propia carrera. Pero ella no se dejó intimidar. Sabía que su camino no sería fácil, y si aceptar menos significaba perder oportunidades, entonces estaba dispuesta a asumir ese riesgo.
Mientras los rumores sobre su actitud se esparcían en los medios, una oportunidad inesperada surgió. Un estudio independiente le propuso no solo protagonizar una película, sino también ser productora ejecutiva. Eso significaba que tendría voz en las decisiones creativas, desde el guión hasta la elección del elenco. Era la oportunidad que había estado esperando. Una historia que representara personajes negros con profundidad, sin depender de narrativas de sufrimiento ni de tropos desgastados. Ella quería una historia de éxito, compleja, llena de matices, como las que durante décadas solo habían sido reservadas para actrices blancas. Aceptó el desafío sin dudar. El proyecto, aunque no tenía el mismo presupuesto que las grandes producciones de Hollywood, contaba con algo aún más valioso: libertad creativa. Reunió a un equipo diverso, con guionistas, directores y técnicos que compartían su visión. El proceso fue intenso, pero por primera vez sentía que estaba trabajando en algo auténtico, sin concesiones. La historia que estaban creando no solo era poderosa, sino que también tenía el potencial de marcar un antes y un después en la representación en el cine. Sin embargo, el camino no estuvo libre de obstáculos. Al enterarse de su participación en un proyecto fuera del sistema tradicional, algunas personas en la industria comenzaron a boicotearla de manera silenciosa. Había productores que aconsejaban a otros no trabajar con ella, periodistas que intentaban desacreditar el proyecto antes de que siquiera saliera a la luz. Pero nada de eso la detuvo. Sabía que estaba haciendo algo importante, algo que trascendía su carrera y que podría abrir puertas para futuras generaciones de actrices y cineastas negros. La producción avanzaba con rapidez y con cada día que pasaba, la película tomaba más forma. Se convirtió en un esfuerzo colectivo donde cada persona en el set sentía que estaban construyendo algo que importaba. Los avances iniciales comenzaron a llamar la atención, y pronto, los festivales de cine más prestigiosos comenzaron a mostrar interés en proyectarla. Era evidente que la película tenía el potencial de convertirse en un fenómeno. Cuando llegó el momento del estreno en un festival internacional, la recepción fue avasalladora. La crítica la aclamó, describiéndola como una revolución en la narrativa cinematográfica y una obra que desafía las estructuras tradicionales de Hollywood. Lo que comenzó como un proyecto independiente se convirtió en un éxito mundial, con propuestas de distribución en múltiples países. La película no solo rompió barreras, sino que también estableció un nuevo estándar para las historias que podrían contarse en la gran pantalla. A pesar del éxito, ella sabía que esto era solo el comienzo. Su victoria no significaba que el problema estuviera resuelto. El racismo en la industria aún existía, las oportunidades seguían siendo desiguales, y la representación aún tenía un largo camino por recorrer. Pero con cada paso que daba, demostraba que era posible desafiar el sistema y crear algo diferente. Lo que nadie imaginaba era que, justo cuando parecía haber alcanzado la cima, una nueva controversia estaba a punto de explotar. Algo que pondría a prueba todo lo que había construido y que demostraría hasta qué punto la industria estaba realmente dispuesta a cambiar. El éxito de la película fue indiscutible. No solo había conquistado la crítica y el público, sino que también había logrado abrir un nuevo espacio en la industria para voces que, hasta entonces, habían sido silenciadas. Sin embargo, con Nemesis, la victoria llegaron nuevos desafíos. En el momento en que su nombre se convirtió en sinónimo de cambio, comenzaron a surgir ataques más agresivos. Algunos medios intentaban desacreditarla, buscando cualquier detalle en su pasado que pudieran usar en su contra. Se desataron campañas en redes sociales que la acusaban de ser una imposición de la corrección política, como si su talento no fuera suficiente para justificar su éxito. Pero lo que realmente sacudió su mundo fue la filtración de una conversación privada en la que hablaba abiertamente sobre el racismo en la industria. En la grabación, que fue editada de manera malintencionada, se le escuchaba criticar duramente a ciertos ejecutivos de Hollywood, lo que fue interpretado por algunos como una declaración de guerra contra el sistema.
La controversia explotó en los medios, y en cuestión de horas, su nombre estaba en todas partes. Se convirtió en tendencia en las redes, con opiniones divididas. Algunos la defendían, argumentando que solo estaba diciendo la verdad, mientras que otros pedían su cancelación. Los estudios con los que había negociado futuros proyectos comenzaron a distanciarse. Algunas reuniones fueron canceladas sin explicación, mientras que directores que antes la elogiaban ahora evitaban mencionarla en entrevistas. La ironía era evidente. La misma industria que la había usado como ejemplo de inclusión ahora la castigaba por hablar demasiado alto. Pero ella no era del tipo que se quedaba callada. En lugar de disculparse o retractarse, decidió enfrentar la controversia de frente. En una entrevista exclusiva, respondió a cada acusación con una claridad que dejó a todos en silencio. Explicó cómo sus palabras habían sido sacadas de contexto, cómo la industria seguía funcionando bajo códigos no escritos que dificultaban la inclusión real y cómo su lucha no era solo por ella, sino por todas las actrices y actores que aún no habían tenido la oportunidad de ser escuchados. Su discurso fue contundente y emocional, y en cuestión de minutos la narrativa comenzó a cambiar. En lugar de hundirla, la polémica la hizo aún más fuerte. Al mismo tiempo, dentro de Hollywood, se estaban desarrollando tensiones entre aquellos que apoyaban su postura y quienes querían verla desaparecer del mapa. Algunos de sus antiguos aliados se mantuvieron en silencio, temerosos de perder sus propias oportunidades, mientras que otros salieron en su defensa, dejando claro que la industria estaba en un punto de inflexión. Grandes nombres del cine, actores y directores de renombre comenzaron a apoyarla públicamente, y lo que parecía ser el fin de su carrera se transformó en un momento crucial para la industria. Los festivales de cine la recibieron con ovaciones aún más intensas. Su película no solo era reconocida por su calidad artística, sino también por su impacto social. Las salas de cine se llenaban con espectadores que querían ver por sí mismos la historia que había cambiado Hollywood. Se convirtió en una de las producciones más discutidas del año, generando debates sobre la representación en el cine, el poder de la narrativa y la hipocresía de un sistema que se autoproclamaba inclusivo, mientras castigaba a quienes exigían cambios reales. Mientras tanto, ella no se detenía. En lugar de ceder ante la presión, comenzó a trabajar en nuevos proyectos. Sabía que su presencia en la industria ya no era solo una cuestión de talento, sino de resistencia. Recibió ofertas de plataformas de streaming que querían colaborar con ella sin las restricciones de los grandes estudios. Productores independientes la buscaban, sabiendo que su nombre era sinónimo de autenticidad y revolución. En medio de todo este torbellino mediático, una pregunta comenzó a surgir. ¿Hasta dónde llegaría su influencia? Su voz se estaba convirtiendo en una de las más poderosas de la industria, y eso no pasaba desapercibido. Algunas de las compañías que habían intentado distanciarse de ella ahora buscaban reconciliación, temiendo quedar en el lado equivocado de la historia. Directores que antes la ignoraban ahora la veían como una de las actrices más influyentes de la década. Pero ella tenía claro su propósito. No estaba en la industria para complacer a nadie ni para encajar en los moldes preexistentes. Su objetivo era cambiar la narrativa, abrir espacio para nuevas historias y asegurarse de que la próxima generación de actores y actrices no tuviera que enfrentar las mismas barreras que ella había derribado. Sin embargo, justo cuando parecía que había superado el peor momento de la controversia, algo inesperado sucedió. Una revelación que pondría a prueba su determinación y que haría temblar los cimientos de la industria del cine. El giro inesperado llegó cuando un reconocido periodista de investigación publicó un informe explosivo sobre el director que había sido acusado de racismo por la actriz. Durante meses, el reportero había recopilado testimonios de otros actores, miembros del equipo de producción y antiguos empleados del director. Las revelaciones eran impactantes. No solo confirmaban el racismo y los tratos abusivos que la actriz había denunciado, sino que también sacaban a la luz una historia mucho más oscura dentro de la industria. Se descubrió que el director había
utilizado su posición de poder para intimidar, humillar y excluir sistemáticamente a actores de minorías étnicas en sus proyectos durante años. La noticia se volvió viral de inmediato. Medios de comunicación de todo el mundo replicaron el reportaje, y las redes sociales estallaron en indignación. El director, que hasta entonces había contado con el respaldo de los grandes estudios, se vio acorralado. Sus abogados intentaron minimizar el escándalo, pero las pruebas eran irrefutables. Se filtraron correos electrónicos, audios de reuniones y hasta contratos en los que se exigían cambios en el casting para reducir la presencia de actores negros y latinos en sus películas. La industria, que había tratado de ignorar el problema, ahora se encontraba en una posición imposible. Proteger a uno de sus directores más influyentes o dar un paso firme contra el racismo estructural. Mientras tanto, la actriz se convirtió en la voz más fuerte del momento. En entrevistas y conferencias, habló sin miedo sobre todo lo que había vivido y sobre cómo su denuncia no solo había sido un acto de valentía personal, sino un llamado a cambiar una industria que llevaba demasiado tiempo operando bajo normas discriminatorias. Su postura fue aplaudida en todo el mundo, y muchas otras figuras del cine comenzaron a compartir sus propias experiencias de abuso y exclusión. Lo que empezó como una denuncia aislada se transformó en un movimiento dentro de Hollywood, con actores, directores y guionistas exigiendo reformas reales. La presión se volvió insoportable para el director. En un intento desesperado por limpiar su imagen, publicó un comunicado afirmando que sus acciones habían sido malinterpretadas y que estaba comprometido con la diversidad. Pero nadie creyó en sus palabras. La presión del público, las protestas y la amenaza de boicots llevaron a los estudios a cortar lazos con él. Proyectos que tenía en desarrollo fueron cancelados, festivales retiraron sus películas y algunos de sus antiguos colaboradores se pronunciaron en su contra. En cuestión de semanas, su carrera, que antes parecía intocable, se desplomó por completo. El contraste no podía ser más evidente. Mientras el director caía en desgracia, la actriz alcanzaba el punto más alto de su carrera. Fue invitada a participar en foros internacionales sobre representación en el cine, recibió premios honoríficos y fue contratada como productora ejecutiva de su nueva película. Además, le ofrecieron la posibilidad de dirigir su propio proyecto, una historia basada en hechos reales sobre el impacto del racismo en la industria del entretenimiento. Esta vez, ella no solo sería la protagonista, sino que también tendría control total sobre la narrativa. El anuncio de su nueva película causó un revuelo sin precedentes. La industria, que antes la había tratado con escepticismo, ahora la veía como un símbolo de cambio. Las plataformas de streaming compitieron por los derechos de distribución, y grandes actores se sumaron al elenco, dispuestos a respaldar su visión. Sin embargo, ella sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Su victoria personal era importante, pero lo que realmente quería era asegurar que este momento no fuera solo una tendencia pasajera, sino el inicio de una transformación genuina en Hollywood. En medio de este proceso, recibió un mensaje inesperado. Un grupo de actores y actrices que habían trabajado con el director en el pasado querían reunirse con ella. Algunos de ellos le confesaron que habían visto sus carreras afectadas por el racismo en la industria, pero que nunca se habían atrevido a denunciarlo por miedo a represalias. Ahora, inspirados por su valentía, querían hablar. Lo que comenzó como un simple encuentro privado terminó convirtiéndose en un documental. Juntos, decidieron contar sus historias, revelando los entresijos de una industria que había operado en las sombras durante demasiado tiempo. El estreno del documental fue un evento histórico. Grandes figuras de Hollywood asistieron a la premiere, y el impacto fue inmediato. Se abrió una investigación más profunda sobre las prácticas discriminatorias dentro de los grandes estudios, y por primera vez, se discutieron medidas concretas para evitar que algo así volviera a ocurrir. El documental no solo expuso los abusos del pasado, sino que también ofreció soluciones y un camino hacia un futuro más equitativo.
se convirtió en una referencia obligatoria para quienes querían entender los desafíos que enfrentaban los actores de minorías en la industria. La actriz, que alguna vez había sido vista como una simple denunciante, ahora era considerada una de las figuras más influyentes de Hollywood. Su historia se convirtió en un ejemplo de resistencia, y su éxito probó que la verdadera revolución en el cine no vendría desde los grandes estudios, sino desde las voces que durante mucho tiempo habían sido ignoradas. Ahora, con más poder que nunca, tenía la oportunidad de seguir cambiando las reglas del juego, asegurándose de que el camino que abrió no se cerrara para las futuras generaciones. Y así, lo que había comenzado como una injusticia terminó transformándose en una victoria que nadie pudo haber anticipado. Pero esta historia no se acaba aquí. La actriz aún tenía mucho por hacer, y lo que venía después sería aún más impactante. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.